Tengo que saludar primero. Muy buenos días para todos, muy bendecidos. Saludamos a todas las personas que nos están viendo a través de la internet. Quiero mandar un saludo muy especial a la gente de Tuluá, a las dos muchachitas esas más bellas que hay en todo Tuluá, a su papá y a su mamá. Ella sabe quiénes son. Y otro saludo también muy especial para 3 perlitas que hay allá en Barranquilla. Un beso grande a las 2 tías y a la sobrina. Ella sabe quiénes son. Un beso, pero bien grande. Les amamos mucho. Así que muy bendecidos todos. Estamos en un lugar seguro, una embajada segura. ¿Verdad? Ya entendimos cuál es el significado de la embajada, de un lugar seguro. Le voy a pedir, por favor, las personas que están allá a través del internet me van a disculpar un poquito, pero las personas que están aquí, allá, a la parte de allá, si se pudieran, Eduardo, dice el pastor que si te mueves para acá, que te van a regalar croquetas de pavo, para acá. El pastor está repartiendo croquetas de pavo. ¿Sabe por qué? Y albóndiga, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué estamos haciendo eso? Porque hay personas que llegan un poquito más tardecito, por X razón, no llegan a tiempo. Entonces, cuando empieza la enseñanza, empiezan a dar vueltas por el lugar y no encuentran asiento. ¿Y sabe qué? Que la gente se entretiene. Porque empiezan a mirar, mira, no de dónde se sentó, mira cómo se sentó. Entonces, no queremos eso, queremos que usted esté pendiente de la palabra, porque esa es máxima autoridad. Entonces, no podemos perder el hilo, necesitamos cooperación de todos, entre todos vamos a hacer todo posible para que todo quede bien, ¿ok? Así que, si hay espacitos por acá, usted muévase. Saludamos a todas las personas que nos están visitando hoy, que hay gente hasta fresquita de Cuba. Así que le damos gracias al Señor porque usted está aquí. Damos gracias al Señor. Usted no venga con expectativa de irse temprano, de que se va a entretener. Usted venga a recibir. Pero mire que de lo que sale de aquí en esta mañana depende la vida de nosotros. Así es. En toda la semana, ¿ok? Así que, pero como en estos días estamos hablando de embajadas, y esa es la palabra de orden últimamente, palabras de lugar de embajada. Quiero compartir con ustedes una nota que recibimos esta semana de una de las embajadas primeras que comenzaron y han seguido fiel. No se han quedado a mitad de camino, sino que han seguido fiel. Está en Cape Coral. Así que felicitamos a Luis y a Zoraida, porque yo sé que ellos en esta mañana están viéndonos. Muchos saludos para allá. Quiero leérsela para que ustedes vean. A medida de que las embajadas vayan adelantando, vamos a ir dando reporte. Dice: estimados pastores Victorio y Betty, de antemano muchas gracias por este ministerio de la palabra revelada. Luego de 35 lecciones que hemos aprendido mucho acerca del Evangelio del Reino de la Gracia de Jesucristo. Y no lo decimos solo porque sea una palabra de verdad, sino que ante las circunstancias que hemos pasado, hemos permanecido firmes en nuestra fe. En particular, he podido sacar de mi boca la palabra para hacerles reconocer a mi familia la diferencia de este evangelio respecto a lo que ofrecen los otros. Muchas gracias por este titánico esfuerzo de perseverar en la revelación y permitirnos participar de la siembra. Creemos ser tierra fértil con el apoyo de nuestro Señor Jesucristo.
Declaramos más embajadas de reino. Yo también lo declaro también así. Con el amor de Jesucristo en nuestros corazones le declaramos nuestros pastores Luis y Zoraida. Así que de verdad que los felicitamos y déjeme decirle que esta gente no son que sean masas. Ahí diría yo que hay 4 o 6 personas, pero los que están firmes en la gracia. Así que yo también declaro eso que dice ella aquí, que por toda la ciudad de Miami corren las embajadas de la gracia. Para eso estamos aquí, ¿ok? Así que bendecido nuestro pastor con nosotros. Thank you. Vamos a buscar ahí en 2 Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Este es el mensaje número 20 sobre el reino de la gracia. Antes de ir ahí, déjame leerte algo en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Que nos enseña la importancia del mensaje sobre el reino. Todo el ministerio de Jesús fue precisamente eso, enseñarle a la gente que había un reino diferente. Pasa que los religiosos de la época de Jesús, al ser religiosos al fin, no tener revelación, no entendieron que el reino de él no era de este mundo. Sino que cuando él les dijo, mi reino no es de este mundo, eso está en Juan capítulo 18, si fuera mi reino de este mundo, yo mandaría a mi caballería y a mis soldados a destruir a este reino de los romanos y saldríamos adelante, pero mi reino no es de este mundo. Y ellos no entendieron que ese era el propósito de él, venir a establecer un reino. Y los 3 años y medio que él estuvo ministrando, lo que habló fue de reino, reino, reino. Es muy probable que los discípulos que andaban con Jesús se aburrieron que les hablara de reino. Como quizás a lo mejor algunos de ustedes estén aburridos. En el mensaje número 20. Entonces Jesús murió y resucitó. Y cuando resucita en cuerpo glorificado, se les presenta a los mismos discípulos. Y mira lo que sucede en Hechos capítulo 1, verso 3. Dice, a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca. Quiere decir que es muy probable que al él morir y ascender a los cielos y resucitar, cuando él se volvió a encontrar con sus discípulos, ellos tuvieron una expectativa y dijeron, imagínate, ya él fue allá arriba, lo que trae es lo último, Miquimbín. Y lo que les volvió a ver fue del reino. Entonces tú no te canses nunca que se te hable del reino de la gracia. Porque el propósito del sacrificio de Jesús no fue salvarte, sino fue establecer su reino. ¿Estamos? Entonces ahí en 2 Corintios, desde el principio lo vimos, reino delegado en Génesis capítulo 1, verso 26,
y hemos visto también, Rafa, ve un momentico ahí al aire y sube un poquito que me está dando muy de frente aquí, el frío. En Génesis capítulo 1, verso 26, entendamos lo que allí Dios nos quiere revelar cuando dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Diga, eso es sacerdocio. Aunque ahí no dice lo hizo sacerdote, pero la autoridad espiritual estriba precisamente en que el sacerdote, como ministra, es con autoridad espiritual. Y lo hizo a su imagen y semejanza, dice, para que señoreara. Quiere decir que tú no puedes señorear si no estás en autoridad espiritual. Entonces, primero es sacerdocio, y a lo mejor hay mucha gente que le dice, por otra vez lo mismo, pero es que no te veo oficiando tu ministerio de sacerdote, por eso tengo que seguir insistiendo, ¿no? Además, tengo una sola Biblia desde hace 30 años, no he encontrado otra diferente. Entonces, primero tú tienes que tener autoridad espiritual y cuidarla sobre todas las cosas. Porque eso depende de que tú puedas poseer y que lo que poseas se te mantenga y no lo pierdas. Lo que uno puede poseer materialmente, que es la parte del reinado y que Dios desea que uno lo posea, eso se puede adquirir a través de mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha diligencia y mucha picardía. Pero también se puede perder. Pero cuando lo que uno adquiere a través de autoridad espiritual, eso no se pierde nunca. Entonces, ese es el patrón de Dios, que Dios deseaba que desde el principio sus hijos reinaran en vida. Entonces es algo que tenemos que tener constantemente repitiéndonos. Porque una vez más volvemos al mismo principio, de que para uno poder establecer en uno una información nueva, te la tienes que repetir, oírla mínimo 2000 veces. ¿Eh? En contexto de lo que estás hablando. Entonces quiere decir que con una hora que tú me prestas cada 3 meses que tú vienes aquí, no es mucho lo que yo puedo hacer a favor tuyo. El que te perjudicas eres tú. Entonces el asunto de reinar en vida quiere decir que tiene que ser que tú camines sabiendo y creyendo que tú estás reinando en vida. Pero eso uno no lo logra por simplemente venir a la iglesia el domingo y que el pastor te lo diga y que tú lo repitas. Eso es algo que hay que oírlo muchas veces, hasta que tú de verdad esto lo instales en tu consciente, después pasa a tu inconsciente, después tú a tu subconsciente, y que tú operes de esa forma, una forma que no tengas ni que pensarlo. Entonces eso diga, toma tiempo, toma disciplina, ¿ok? Entonces esa es la verdad de Dios, que el deseo de Dios era que nosotros, sus hijos, reináramos en vida desde el principio, y ahí está demostrado. Lamentablemente eso tiene que ir siempre ligado a la obediencia del protocolo de reino. Cuando hablamos de reino hay un protocolo, y el protocolo hay que seguirlo. Protocolos son las instrucciones del reino, cómo ese reino funciona. En todo reino, en todo gobierno hay un protocolo, hay unas reglas, hay una información que hay que seguirla. No se puede vivir cada cual como quiera, porque entonces eso es un desastre, no es un reino. Y eso fue lo que nos quiso enseñar Jesús cuando dijo, buscad primeramente el reino de Dios y cómo Él funciona. Lo que nos está diciendo es, busca el protocolo del reino. Y todas estas cosas por las cuales la gente se mata y venden tanta droga, y hay pandillas, y hay gangue, y hay secuestro, y hay crímenes, y hay robo, y hay divorcio, y hay tarros, y hay de todas las cosas, van a ser añadidas. ¿Qué es lo que la gente, por qué es que la gente pasa todas estas cosas que yo acabo de mencionar? Porque es que los políticos engañan, porque un comisionado de una ciudad que le pagan $6,000 al año de sueldo, que son $500 al mes, se gasta $200,000 en una campaña política. ¿Será que tienen un corazón tan bueno? ¿O será que atrás de eso? Entonces, estamos viendo que todo es así. Entonces, para que a nosotros nos funcione la palabra, tenemos que buscar el protocolo del reino, porque todas las cosas nos van a ser añadidas conforme a su voluntad. ¿Estamos? Entonces, el protocolo, ese reino se perdió, Adán lo perdió, a Adán se lo entregaron y Adán lo perdió.
finalmente Jesús lo rescató. Se encuentra en Lucas 4. Satanás le dijo, mira, todos estos reinos de la tierra me han sido entregados a mí, a quien quiera yo los doy. Pero esa no era la forma en la cual Dios quería rescatar el reino. Dios quería rescatarlo de una forma legal. Un hombre lo perdió, otro hombre tenía que rescatarlo. Por un hombre entró la muerte a Adán, por un hombre entraba la vida, por Jesús. Finalmente Jesús lo rescató y ahora Dios está en el trabajo de a través de la iglesia estableciendo el reino de la gracia en la tierra. No es un trabajo fácil porque han sido varios reinos que han sido establecidos. Estuvo el reino babilónico, el reino persa, el reino griego, el reino romano, el reino de Israel, que dice la palabra que les fue quitado a los israelitas, que eran los representantes supuestamente de Dios en la tierra, y ahora la iglesia es la que tiene la encomienda, la misión, el trabajo, pudiera decirse, de establecer este reino de la gracia en la tierra. Pero si hablamos del reino de la gracia, tiene que ser establecido bajo sobre un fundamento de gracia, no de religión, porque a los religiosos Dios se los quitó. Mateo 21:43 lo dice así. Jesús en Juan 18:36 le dijo, mi reino no es de este mundo. Y te leo algo en Daniel, antes de ir a 2 de Corintios, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Profeta Daniel hablando a muchísimos años, hablando más o menos 1600 años hace, como 600 años antes que Jesús naciera. Daniel profetizó, y ahí en Daniel capítulo 7, verso 13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y ¿qué más? Reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mira a ver este paralelo si te pega bien. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tú ves eso aquí donde yo acabo de leer en Daniel 7, mira, dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora agarra, dice, verso 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Esos 9 que hay aquí. 9 conté 9. 10 contigo, allá. Muchacho, ahí te lo están diciendo para que reinaras en vida. Mira, te lo voy a leer otra vez. Después que aquel, voy a leer el 14 otra vez, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Después, verso 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Lo que nos está diciendo, que primero Él lo rescataba, y después que lo rescataba se lo entregaba al Padre, y el Padre te lo entregaba a ti, si es que tú lo quieres.
Segunda de Corintios. Capítulo 5. Te mantienes ahí, yo te voy a leer. Si tú quieres lo busca también. En segunda de Timoteo, capítulo 3. Yo lo voy a leer de esta paráfrasis que tengo aquí, que lo explica un poquito diferente, pero más clara. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Las cartas de Pablo a Timoteo son las cartas como organizar la iglesia. Esta es la primera carta, esta es la segunda, que tiene 4 capítulos, y en el 3 le dice, también debes saber esto. Además de todo lo que te enseñé de cómo organizar la iglesia, cómo deben ser los diáconos, los ancianos, los obispos, las mujeres, los jóvenes, etcétera, 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 cómo debes organizar la iglesia sin religión ninguna, sin rudimento ninguno. Dice, también debes saber esto. También debes saber esto, Timoteo, que en los últimos tiempos, o postreros tiempos, o después de ese momento que él está escribiendo, entiéndase, tiempos posteriores, va a ser muy difícil ser cristiano. Así lee la paráfrasis. La versión que tú tienes es muy probable que lea diferente. ¿Qué dice la tuya? Tiempos peligrosos. Pero como esta carta está dirigida a la iglesia, ¿ves? Entonces el contexto debe ser dirigido a la gente de la iglesia, por eso le está diciendo a la gente de la iglesia, va a ser muy difícil ser cristiano. Dice, la gente amará solo el dinero y a sí misma. Tú sabes que la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, pero sí el amor al mismo. Serán orgullosos, jactanciosos, blasfemos, desobedientes a los padres e impíos. Tan duros de corazón serán que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosos, chismosos, ignorantes, inmorales, duros, crueles, y se burlarán de los que intenten hacer el bien. Traicionarán a sus amigos. Serán iracundos, orgullosos, y preferirán divertirse antes que adorar a Dios. Oído, esto es lo que dice la versión esta. Dice, irán a la iglesia, sí. Hay 2 comas ahí muy importantes. Dice, irán a la iglesia, coma, sí, coma. Pero en el fondo no creerán lo que oyen. Dice después de eso, a estos evita. Vea, que si tú conoces a alguien así, evítalo, no te dejes influenciar de una forma mala. Sé inteligente, sé una persona sabia. Bien, vamos a 2 de Corintios, capítulo 5. Y lo voy a leer de aquí también. Tú lo lees de la versión que tengas ahí, pero me gustó esta también para ampliar un poco más. Dice, hagamos lo que hagamos, no lo hacemos porque queremos. 14. La tuya dice, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Verdad? Yo la voy a leer de aquí. Dice, hagamos lo que hagamos, no lo hacemos porque queremos, sino porque el amor de Cristo nos domina.
¿Eh? Porque es lo que le está dando es más amplitud a la palabra contriñe. ¿Ve? Porque la palabra contriñe finalmente lo que quiere decir es nos apresa, nos domina, nos rodea, nos protege, inclusive en el griego es un poquito más allá, dice nos tapa los oídos, de manera que no oigamos nada que ponga en duda o tela de juicio el amor que ya Él tuvo por nosotros. O sea, la gente muchas veces en medio de sus situaciones y circunstancias, que hay que entendérselas, dudan del amor de Dios. Pero es situaciones de circunstanciales, porque si tú te pones a pensar de una manera clara, el amor de Dios no se puede poner en duda, porque no es que Él lo tiene todos los días, sino que ya lo tuvo una sola vez. O sea, quiere decir que Él no se puede echar para atrás. O sea, Él te ama porque sí. Porque ya te amó y ya eso no lo puede echar hacia atrás. Entonces dice ahí, hagamos lo que hagamos, no lo hacemos porque queremos, sino porque el amor de Cristo nos domina. Como creemos que Cristo murió por nosotros, debemos creer también que en Él hemos muerto a la vieja vida, al tipo de vida que solíamos llevar. Él murió precisamente para eso, para que los que recibieran vida eterna por medio de Él no vivan más para sí mismos, sino para agradar. De agradar al que murió y resucitó por ellos. De modo que de aquí en adelante ya a nadie conocemos según la carne, y si aún a Él lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Verso 18. Dice, cuánto hay de nuevo en nosotros proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por lo que Jesucristo hizo. Y Dios nos ha otorgado, la privilegiada tarea de impulsar a la gente a reconciliarse con Dios. En otras palabras, Dios ha dado al mundo la oportunidad de reconciliarse con Él por medio de Cristo, no tomando en cuenta los pecados del hombre, sino borrándolos. Este es el glorioso mensaje que nos ha enviado a predicar. Somos embajadores de Cristo. Dios les habla por medio de nosotros. Quiere decir que si nosotros no hablamos, Dios no le habla. Dios les habla por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos que acepten el amor que Él les ofrece. Reconcíliense con Dios, porque Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y arrojó sobre Él nuestros pecados, y luego, para colmo de maravilla, nos declaró justo, nos justificó. La semana pasada estuvimos hablando sobre que si Dios nos declaraba embajadores, quiere decir que había una embajada por el medio. Embajadores no es otro que uno que es representante de un reino o gobierno en otro país. Uno que es representante de un reino o gobierno en otro país. Y eso se hace de forma legal, con permiso del otro país. Y una vez esa embajada y ese embajador está instalado allí, esa embajada y ese embajador en ese país es como si estuviera el otro país en aquel. Me explico. Una embajada de Estados Unidos, no sé si la habrán cerrado, estará abierta en Irán, que ahora hay un conflicto tremendo, ¿no? No sé si está abierta o la han quitado. Esa embajada de Estados Unidos en Irán, la embajada es Estados Unidos. Si un iraní que es perseguido por el gobierno iraní por asuntos políticos logra ingresar a la embajada, esa persona ya no está en Irán, está en Estados Unidos. Aún más, si el embajador está recorriendo la ciudad y va en su carro o en su limusina y la persona le pide asilo y el embajador le abre la puerta del carro y se mete dentro del carro,
ya esa persona no está en Irán, aunque el carro esté transitando las calles de Irán, sino está en Estados Unidos. Y está allá, diga seguro. Es más, si la persona se encuentra con el embajador que va caminando por la calle y el embajador le extiende la mano y se la da y lo acepta, le dice te acepto, es como si Obama lo estuviese aceptando. Porque cuando a un embajador se le envía a esa embajada en ese territorio de ese país extranjero, se le da la misma autoridad que tiene el presidente de ese país en aquel otro. En Primera de Juan dice que así como Él es, somos nosotros en este mundo. Quiere decir que Dios nos ha autorizado, nos ha delegado una autoridad, como si Él mismo estuviese caminando por las calles de esta ciudad. Gracias, Dios. Dice la descripción, una embajada es el lugar seguro en medio del territorio hostil y de peligro. No, ese no es un versículo, ese estoy dando más o menos una definición de lo que es una embajada. Ya lo hicimos la semana pasada, vamos a hacerlo hoy otra vez para los que no pudieron estar y los que lo quieren apuntar, que no tengan memoria tan privilegiada. Una embajada es el lugar seguro en medio del territorio hostil y de peligro. Es la representación de un país extranjero. Es donde el embajador de ese país es la representación del mismo en ese territorio hostil. Y tiene la autoridad, diga autoridad, de representar a su gobierno o reino. Al presidente o rey como si fuera él mismo. Es más, la embajada por convenio legal establecido y conocido por todos es territorio de ese país. La embajada por convenio legal establecido y conocido por todos, todo el mundo sabe dónde está la embajada de cada país, sobre todo países conflictivos, que la gente está pensando en algún momento abandonar su país y no encuentra cómo. Me refiero a Cuba, Irak, Irán, etcétera, etcétera. Gente que se meten a la embajada y ahí están protegidos. El territorio de ese país, al estar dentro de esa embajada, es como si estuviera en el país mismo, aunque se encuentre a miles de millas de distancia. Dice, así nos declara Dios, embajadores, representantes legales de su reino, es nuestra función en este sistema hostil ofrecerle a la gente un lugar seguro. Mira, territorio hostil judicial, territorio hostil bancario, territorio hostil crediticio, territorio hostil político, territorio hostil religioso. Yo considero que es un territorio hostil estar en una congregación sentado donde todos los domingos te hablen del mismo diablo,
del mismo infierno, que sea parte del mensaje todos los domingos, porque es el arma de cómo hacer que la gente a través del temor respondan a un llamado. Yo pienso que eso es estar en un territorio hostil. Yo no sé la gente por favor, pobrecito, ellos están buscando una necesidad que tiene todo ser humano de un encuentro con su creador y entonces van recorriendo cada lugar hasta que algún bendecido decide hablarle la palabra de gracia. Y pueden entonces hacer la diferencia entre ese mensaje hostil que condena a la gente después que ya Dios borró todos nuestros pecados y un mensaje de justificación para el reino de Dios. Por eso le toca a los embajadores. Dice la palabra en Romanos 10:14. Porque muchas veces la gente que ha oído el mensaje de la gracia dice, pero pastor, no hay que predicar si la gente está predestinada. Pero la palabra nos enseña que uno renace de simiente incorruptible y que la simiente incorruptible es la palabra. Y dice, ¿cómo la oirán si no hubiera quien se las hablara? ¿Eh? Además de eso, allá en Marcos 16:15, Jesús después de resucitar dijo, id por todo el mundo. O sea que no vamos a llamarlo mandato para que no te luzca carca. Porque ya cuando la gente está en gracia hay que ser muy cuidadoso con lo que uno le dice. Pues se pueden ofender. Mira, me condenó porque no predico. Pero ahí dice, id. Él no dice si tú quieres. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio, el evangelio de la gracia a toda criatura. Ese es nuestro trabajo, más cuando ya hemos estado expuestos. Yo el otro día estaba meditando y es algo muy natural que todo ser humano necesita, tú necesitas sentirte útil. Tú necesitas sentirte útil y no hay nada más útil que cuando tú le hablas la palabra de gracia a una persona y esa persona la recibe. Como cuando tú pruebas un restaurante que te gusta, ¿cuál es tu reacción de ahí en adelante cada vez que encuentras a alguien? ¿Será que no hay nada en el evangelio que a ti te haya gustado? Yo me acuerdo cuando yo tuve esa experiencia, que gracias a Dios no fue una iglesia, fue una experiencia muy única. Por eso, mira que han tratado, pero no me han tumbado. Porque yo no creo en iglesia, ni en evangélico, ni en pastor, ni en nada, porque mi experiencia fue directamente con él. A mí me pasó como a Pablo, camino a Damasco. Ya muy cansado del estilo de vida que llevaba. Le dije, mira lo que le dije, si es verdad que tú existes. Y envuelto en muchas cosas que no vale la pena mencionar, pero ninguna agradable. Y ahí tuve una experiencia muy maravillosa, ahí me bajé de mi carro, me arrodillé en una cuneta, le entregué mi vida sin que ningún predicador me manipulara, ni me condenara, ni me asustara con el diablo. O sea, que yo sí sé que sé. O sea, que yo puedo estar, yo 30 años ya en esto, y mira que yo he visto cosas dentro de las iglesias, mira que me han hecho cosas, mira que he visto traiciones, he visto porquería, he visto basura, pero a mí nada me tumba, porque es que yo mi experiencia no la tuve con un pastorcito. Mi experiencia la tuve con él, yo sé que él... Y ahí yo empecé a leer la palabra y a mí me pasó una cosa, que yo me enamoré, en el buen sentido de la palabra, del hombre Jesús. Me enamoré de su forma, de su carácter. Me enamoré de su claridad, de su franqueza, y me enamoré de su cinismo.
Porque tú lees los evangelios y cuando él se encontraba con un religioso, ¿verdad? Por favor, no hay cínico más grande que Jesús. Me enamoré de su franqueza, me enamoré del tipo que no le debe 20 pesos a nadie, que no tiene compromisos con nadie, que habla claro, que no se tiene que estar cuidando porque sabe y está seguro que lo que está hablando es lo que es. Y eso me nació una pasión por hablar de eso, que me ha durado hasta ahora 30 años. Y mira que me han pasado cosas y cosillas. Como dice una canción por ahí, mira que me han tirado, mira que me han tumbado, mira que me han bombardeado, pero no han podido porque yo soy el tipo del guau. Pero yo me enamoré de ese Jesús y de contarle a la gente. Entonces me nació, que ojalá a ti algún día te nazca, a ver, como te lo explico, no en palabras religiosas, ¿no? No me nació una encomienda, porque puede ser una encomienda como un compromiso, como una carga, un trabajo, sino me gustó tanto lo de él, que entonces al él irse, así es la cosa, al él irse, yo quise seguir hablando lo que él hablaba. Eso. Lo consideré, como dice la palabra, un privilegio. Lo consideré, como un compromiso más de amigo que de religioso, de Dios, de salvar a la gente, no, sino lo consideré un privilegio, lo consideré un compromiso de fidelidad, de así como a mí me sirvió lo que él hizo por mí, a otro le pudiera servir. Entonces, ¿qué te gusta a ti de eso, de la gracia? ¿Qué te gusta de lo que Dios ha podido hacer en tu vida? No me refiero a tener 4 casas, ni 5, ni 15, ni 20 carros. No me refiero a eso. La gente se equivoca, lo dije la semana pasada. Tú tienes una necesidad en tu vida de sentirte bien. Dios la puso ahí. Pero tú no puedes creer que va a sentirte. Por eso es que la gente quiere tener el carro mejor o 2 carros para sentirse bien. Eso es todo. Ellos no quieren tener 2 carros porque 2 carros no los pueden manejar. Ni quieren tener 3 casas para vivir las 3 casas. Ellos quieren tener eso porque ellos lo que están buscando no es tener 3 casas, ni tener 2 carros. Ellos lo que están buscando es sentirse bien. Si tú logras sentirte bien primero, tú vas a tener los 2 carros y las 3 casas. Así es. Pero si tú no te sientes bien primero, puedes tener 3 y después mañana ninguna. Busca conmigo en Lucas 15. Lucas capítulo 15. Usa tus redes sociales, tu Facebook. Claro, úsalo para mandar mensajitos, pero mensajitos de gracia, no lo mismo que no lo que dice Joel Osteen en el libro, eso no, si eso lo copió él de otros libros. Mensajito. Ponle ahí un mensajito chiquitico a la gente en el Twitter, en el Facebook, el mensaje de texto. Te saludo, bendecido. Dios te tuvo en mente desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que tú eres muy importante para Dios. Al otro día le mandas otro. Te saludo, carísimo, precioso para Dios, piedra viva. Te saludo, perdonado y justificado por Dios. Oye, si tú le insistes a la gente en ese versículo sin la macacoa ni la cantadilla de la religión, eventualmente eso le despierta oído
lo que ya Dios puso ahí antes de la fundación del mundo en la persona. ¿Mm? ¿Qué te dije que buscar ahí? Lucas 15. Pero no voy a leer, vamos a leer Efesios 4. Efesios 4. Tú para predicar gracia primero tiene que te guste. Que te guste, que tú le hayas cogido el sabor. Tú no le coges el sabor a la gracia, no le hablas a nadie. Eres un evangélico más que un día llegaste aquí y ya después te dio miedo irte. Porque iban a hablar de ti, te iba a pasar algo. Segundo, tienes que entender que cuando tú hablas gracia, la gracia en este momento trastorna a la gente. Porque es un mensaje profético, que es diferente a todo lo que tú ves por ahí. Al trastornarlo, tú tienes que tener preparación, tienes que estar preparado. ¿Sí? Porque un mensaje evangélico la gente no lo cuestiona, porque es lo mismo que habla todo el mundo. Hasta los predicadores que salen, los más famosos por la televisión, son unos disparateros. Meten cada disparate y usted queda loco. ¿Sí? Pero la gracia la gente te la cuestiona, porque es diferente a los disparates. ¿Sí? La gracia los lleva a ya no estar dependiendo de otros. Ya la gracia los lleva a no poder echarle la culpa a nadie. ¿Sí? Quiere decir que el diablo con la gente de gracia entra en un reposo. Tú no sabías que nos encontramos con el diablo y estaba así, mira. ¿Pero a ti qué te pasa, Lucifer? ¿Pero qué te pasa que estás ahí deprimido? Y dice, ya estoy cansado que me echen la culpa a mí de todo. Tienes que prepararte, porque te van a exigir defensa. El apóstol Pablo lo dice, presentando defensa de este evangelio. La gente te pregunta porque tú le vas a hablar cosas diferentes. Tú le puedes decir, por ejemplo, ¿tú sabías que la muerte y el pecado reinaron desde Adán hasta Moisés? Y después de Moisés se acabó. ¿Cómo así? Mi pastor dice que todos pecamos toda la semana. Eso es lo que dice tu pastor, pero no es lo que dice la palabra. Si hay mil formas de tú entrarle, como a la gente cuando tú quieres invitarlo que se meta en un negocio contigo, que tú te las agencias para buscarle las mil formas, ¿verdad que sí? Usa eso para esto mismo. Y haciendo esto, oído, escucha, te voy a decir un secreto. Escucha. Nosotros no andamos buscando gente para salvarla, sino para reconciliarla. ¿Okay? Entonces la palabra dice en Romanos 10:14, 10:4, que si alguien no les habla, pues la gente no puede oír. ¿Verdad? Entonces quiere decir también que no hay no hay una persona en el mundo la cual es responsable de hablarle al resto del mundo. Quiere decir que Dios puso en cada uno de nosotros una palabra para un grupo de gente que la necesita oír para reconciliarse. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. O sea, en otras palabras, tú en ti tienes una palabra para Chicho, otra para Nicolás, otra para Maruca, otra para Troadio, otra para el otro, y así sucesivamente. Mientras tú no le des la palabra a esa gente, tú la andas cargando una cosa que no es tuya. ¿Oído? Y eso te pesa y te estorba porque diga, no es mío. ¿Tú entiendes eso o no lo entiendes? Porque no hay una persona en el mundo que sea la que tiene la palabra para todo el mundo, sino que Dios puso en ti palabras para un grupo de gente, no para salvarlo, sino que ahí dice que te declaró un embajador
para que tú a través de esa palabra le hables a la gente la palabra de la reconciliación, no de la condenación. Nosotros no estamos para estarle diciendo a la gente lo malo que hace, sino lo bueno que puede llegar a ser. Nosotros no estamos para condenar a la gente, sino para hablarle del amor de Dios y no del temor del diablo, ¿entiendes? Entonces, esa palabra que tú tienes ahí, mientras tú no se la des a Chicho, a Pepe, a Juan, a Francisco y a José, la estás cargando que no es tuya y te estorba. Entonces, busca algo que te guste. Número 1, número 2. Tienes que entender que cuando vas a hablar de gracia, eso va a trastornar a la gente. Que tienes que ser valiente con tu hermana, con tu hermano, con tu cuñado, con tu primo. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz sino espada. Mi palabra pondrá en contra a los de la misma casa. Tienes que estar preparado. Te tienes que vestir de honestidad. Tienes que entender que es algo que nos encomendaron, Marcos 16:5, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La semana pasada te compartí algo que es muy importante, que cuando esta palabra cae en nosotros, esta palabra nos convierte en fuente, no en vasija. Aquí ha habido gente en este ministerio que de tanto oír, y de tanto oír, y de tanto oír, y de tanto oír, la palabra le pasó como una vasija que tiene agua podrida, le da larvas, ¿ves? Los mosquitos nacen. Tú no estás supuesto a hacer una vasija de todos los domingos, y a través de años, y años, y años, y años, y antes era miércoles, y domingo por la mañana, y domingo por la noche, y seminarios, e institutos, y palabra, y palabra, y palabra, y palabra, y palabra, y nunca han entrado por esa puerta con un corderito por la mano. Quiere decir que nos han convertido en fuente, y tú estás llamado a ser fuente, no vasija. Juan 4 lo dice. Los que reciben esta palabra, le dijo Jesús a la samaritana, de su interior nacerá una fuente, y la fuente es una fuente que el agua fluye, no se estanca. Hay gente que tiene el agua estancada ahí. O sea, les hace daño tan buena palabra, porque se les daña ahí. Efesios 4. Te voy a decir a esta mano, no de darla ahí. Aquí viene gente sola, las trae Dios mismo, y yo los felicito a ustedes por los cariñosos que son ustedes uno con otro. Pero aquí hay gente que llegan, las trae Dios mismo, y se pasan meses, y ninguno de ustedes se acerca ni a saludarlo, ni a decirle, hermano, yo soy Pepe, ¿cómo te llamas tú? Qué bueno, ¿cómo llegaste aquí? Mira, te voy a dar mi teléfono, me puedes dar el tuyo. Y hasta establecer una comunicación, una relación con esa persona, que puede ser que llegó de la iglesia de ahí de la esquina o de aquella otra, lleno de religión, y me está oyendo a mí, está aturdido diciendo, pero ¿y qué será eso que dijo él? Del diablo. Y estás tú ahí para dársela, no. Entras y sales y entras, y entonces el besito para Lázaro, el besito para Negri, el abrazo, el grupito aquí conversando en otro, y pasa. Ahí está el hermano Iván. ¿Cuántos se han acercado, a no ser Negro, hermano Iván con su persona? Lleva meses aquí. ¿Saben que se llama Iván? Sí, seguramente porque yo lo estoy diciendo. ¿Tú cómo te llamas? Rudolf. ¿Cuántas semanas llevas tú aquí ya? 11. ¿Cuánta gente se te ha acercado a saludarte, a hacer eso? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Qué clase de gente somos nosotros? ¿Qué clase de hijos estoy criando yo? Mira, aquí últimamente vinieron unos hermanos colombianos, que vinieron no porque tú los invitaste, sino porque vino uno de Colombia que me conoce a mí por allá, y entonces vino a casa de un pariente, y entonces lo trajo aquí, y ese trajo a otro, trajo a otro, trajo a otro. Eran como 3. Ya hace como un mes que no viene, aquí nadie sabe dónde están ellos.
Nadie sabe. Porque nadie nunca se le acercó a decirle cómo te llamas tú. Yo me llamo fulano. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te puedo llamar? Entonces le caen arriba para venderle Label, para venderle Language, para venderle Herbalife, pero no para hablarle la palabra. Y no es que yo tenga nada en contra de eso, cada cual está para hacer su cosa, pero lo primero es lo primero, ¿sí o no? Bueno, voy a cerrar el paréntesis. Fluye. Dice Efesios 4. Vamos a leer el verso. A ver qué te quiero leer aquí. Ay, hasta dónde. O sea, somos como una sociedad secreta. Donde el que Dios trae, dice, eso es una sociedad secreta, ahí nada más cabe una piña, ahí no quieren a más nadie, déjame irme yo echando, porque aquí no. Yo no te estoy diciendo del que lleva 15 años sentado y de momento es un majadero, un malcriado, y cogió, levantó y se fue. Ese hay que dejarlo, porque cuando cae en caja regresa solo. Te digo los nuevos, los que tú no conoces, que nunca le has visto la cara. Tú no sabes si esa persona a lo mejor llega por primera vez, nunca ha oído hablar de Dios. ¿Verdad que sí? A lo mejor viene cargado de religión y está buscando, tú sabes, Dios mismo lo trajo, porque hay un clamor mudo que esa persona hace años está diciendo, Señor, el evangelio no puede ser lo que predican allá y allá y allá, tiene que haber algo diferente. Así es. Y de momento se metió al internet y me vio a mí, dijo, ay mira, voy para allá, y llegó aquí, de momento se encontró una sociedad secreta. Donde tiene una duda y no hay a quien preguntársela. Entonces mi mensaje, en vez de hacerle bien, lo confunde. Y tú ruegas que yo no me meta por ahí. Porque ¿para qué voy a andar? Entonces Facebook, sí, para estar en la playa medio en cuero con una botella de ron. Así es. Eso sí, pero no para predicarle a la gente. Efesios 4. Y si me duele me echo yodo, ¿verdad? Verso 1. Efesios 4, verso 1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe. ¿Cuántos bautismos? Un bautismo, el del Espíritu Santo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, de la unción, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió, oído, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, con este propósito, a fin de perfeccionar o entiéndase madurar
Madurar. Crear carácter. Crear modales. Crear honestidad. Te sobra Biblia, te falta honestidad. Te sobra Biblia, te falta transparencia. Te sobra Biblia, te falta carácter. 30 años en esto. Y estuve en la santería. Y las cosas que me han hecho a mí los evangélicos no me las hizo nunca un santero. Así hablaba Jesús, así hablo yo. Y esa es la verdad. Y te las han hecho a ti. ¿Mm? A fin de madurarte el carácter, a fin de madurar tus modales, a fin de madurar y enseñarte valores. De nada vale mucha palabra y no tener valores. A fin de madurar a los santos. ¿Para qué yo te maduro? ¿Para qué yo te maduro? ¿Para que te pudras? No. Para la obra ¿de qué? Del ministerio. Para eso yo te maduro. Ese es el motivo. O sea, a mí me constituyó Dios para algo. Vamos a decir, pastor. Me constituyó. Yo no me constituí. Les recuerdo aquel adagio tan sabio que lo saqué de una novela de Epifanio Suárez, el político corrupto de la Reina del Sur, que me lo recordó un discípulo en estos días que me llamó. Dice, pues güey, cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas, pues. Quiere decir que hay gente que aprenden a predicar 2 o 3 mensajes y ya creen que con eso son pastores. No, esto Dios tiene que llamarlo a uno, porque no es predicar. Oído, predicar es lo más fácil. Quizás para ti pararte aquí hora y pico, 2 horas, como a veces a uno se le va el tiempito, es muy difícil, claro, porque no haya llamado, pero del ministerio esto es lo más fácil. Lo más difícil es saber de qué Dios quiere que yo te hable. Eso es lo más difícil. En eso me puedo pasar yo la semana entera. Porque yo puedo, en un archivo que tengo ahí de más de 3.000 mensajes, decir Tim Marín de 2 pingües, Cucaramacra, y sacar uno ahí y decir, este mismo va, cualquiera es bueno. No. Mi compromiso con Dios es saber qué es lo que Él quiere que tú oigas, porque eso es lo que Él entiende que es lo que a ti te hace falta oír hoy. Ese es mi problema. Después que yo sé eso, vaya, lo demás es sobre rueda, porque usted, aquí está, mira, número 1, ya está aquí escrito, y número 2, el Espíritu Santo me ayuda. Y como Él y yo somos uña y carne. Entonces, yo te perfecciono, te maduro tu carácter, tus modales, tus valores, tu forma de ser, tu honestidad, tu claridad, tu transparencia, tu sinceridad. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué tú vas a ir a la obra del ministerio? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que si yo no te maduro, tú no puedes entonces ir a la obra del ministerio. Si tú no vas a la obra del ministerio, el cuerpo de Cristo se queda sin edificar. Pero una vez tú estás madurado, tú debes ir a la obra del ministerio de manera que se vaya edificando el cuerpo de Cristo. Esta es la idea, que el cuerpo de Cristo es como un edificio. Que hay un montón de bendecidos inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, que todavía están regados por ahí, que no han regresado a su casa, no han regresado a redimir. No es que se van a ir al infierno. Si un bendecido cayera en un infierno, el infierno se apaga. Como un día que oí yo un recordete, un pastor que hay por abajo de una barba así diciendo, el infierno está lleno de cristianos. Vaya, vaya, hurra, recorchulis, vaya. Eurica. Y la iglesia sí que no cabe la gente. Entonces
Entonces tú no lo vas a ir a hacer para salvar a nadie de ninguna parte, porque no hay que salvar a nadie de nada, porque no hay nada que de cual salvar a la gente. El diablo está destruido, el infierno está cerrado. Pero es una cantidad de gente que ya están escritos en el libro de la vida eterna desde antes de la fundación del mundo, y están regados, están descarriados, están tomando ron, están usando droga, están en prostitución, están en adulterio, están siendo infelices, están deprimidos, y lo que necesita es una palabra de parte tuya para regresar a su casa. Entonces, cuando regresó ese, otro ladrillo más para el edificio. Otro ladrillo. Y ese edificio hay que edificarlo. Ah, pastor, para llenar la iglesia. Nada que ver con llenar la iglesia. Yo no estoy hablando de llenar la iglesia. Si se llena, se llenó. Pero la visión primero es esa. No llenar la iglesia. O sea, los grupos en la casa, aquí por lo menos, nuestra visión no es llenar la iglesia ni tener miles de personas. Sí, bueno, si eso llega a ser, bueno, eso es secundario. Pero lo principal es esto. Porque para empezar, ya tú oíste lo que dice esa embajada. ¿De dónde es esa embajada? ¿De qué? ¿Está aquí en Miami? ¿Esa gente viene de aquí? ¿Tú sabes cuántas embajadas hay regadas por el mundo? 79. ¿Alguna de esa gente viene aquí? Entonces la embajada yo no la creé para llenar una iglesia. Pero debería ser usada también para eso, para alcanzar gente aquí. Entonces, a fin de madurar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, ¿hasta cuándo hay que hacer eso? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, hasta que se acabe el edificio, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, que eso es de lo que están llenas hoy en día las iglesias, de los trucos y del espectáculo y los shows, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos. ¿En qué? En amor. Ese es el propósito que Dios nos ha puesto aquí en la tierra, ser embajadores para edificar el cuerpo de Cristo. Bien, alguien que haya llegado un poquito antes de pasar a elevar esto como adoración a Dios. Bueno, déjame decir una cosita antes de declarar la palabra. Debido a que se me han acercado varias personas de la iglesia solicitando información sobre las embajadas, en algún momento de las próximas semanas voy a hacer una invitación para que los que están interesados se queden para explicarles cómo funciona y de qué se trata. Amén. Así que ya lo saben, para que no crean que no les he hecho caso. ¿Está bien? Bien, vamos a declarar la palabra por... Padre, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias por toda la bendición que ella trae, la revelación de la misma. Gracias porque tu amor nos domina. Gracias, 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 gracias por el privilegio de poder llevar a cabo este mensaje glorioso del Evangelio de la Gracia. Seguimos adelante estableciendo poco a poco
entendemos nuestra misión, entendemos nuestro trabajo en este momento, sabemos la época que estamos viviendo, el año, el día, el mes, sabemos que lo que tú nos has confiado y delegado finalmente lo hemos entendido así, que es algo que tú nos has confiado, no es lo más popular en este momento, pero así vemos cada día a través de la internet, a través de la televisión, como personas, como la señora que llamó esta mañana, encantada después de casi 60 años en el Evangelio, encantada por el programa de televisión que viera en esta mañana. Ese tipo de personas son las que tienen ese clamor mudo y están clamando a ti sabiendo que lo que están oyendo y viendo en estos últimos días no es el evangelio que tú has declarado para estos tiempos. Te damos gracias por ser privilegiados en que tú nos hayas confiado eso tan delicado de aclarar el misterio que tú tenías escondido desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque aquellas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, en las que tú tenías preparadas para aquellos que te aman. Gracias, Padre. En esta ocasión presentamos estas finanzas a ti, Padre, porque tu palabra dice que efectivamente el dinero físico queda aquí en la tierra para sufragar gastos de internet, de televisión, costosísimos gastos del ministerio, pero antes que esos gastos, ese dinero vaya a las manos de tesorería, vaya al banco, se haga el cheque, ahora en este momento ya tú lo estás recibiendo. Nuestra actitud de corazón, hacemos esto con el propósito de adorarte y que todo aquello que tú has delegado lo podamos llevar a cabo. En el nombre de Jesucristo, declaramos que el Evangelio de la Gracia lo tiene todo, tiene prosperidad, tiene redención, tiene salud también. Hablamos la palabra en la distancia para aquellos que puedan estar afectados de salud y los declaramos sanos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.